Espíritu Santo, gracias por todo lo que vas realizando en nuestra vida a través de la meditación, de la lectura de la palabra. Estamos en análisis del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4, versículo 1 al 41, un bloque literario extenso. Y ayer estábamos viendo toda la experiencia de Jesús cuando invita a ser contemplativos para poder hacer una analogía de lo que significa sembrar la semilla y lo que significa meditar la palabra de Dios. Las dos cosas tienen una correspondencia porque el ejercicio de sembrar que realiza una persona es el mismo ejercicio que realiza una persona cuando medita la palabra de Dios. Le abre espacio en el corazón como si el corazón tuviera surcos para ir metiendo esa semilla, y esa semilla que es la palabra de Cristo resucitado a través del Evangelio que nosotros meditamos, va a hacer que el hombre experimente un proceso de salvación. Decía que 4 espacios al borde del camino, y hoy va a explicar el Señor, la siembra al borde del camino son los que oyen la palabra, pero viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Y establecía una comparación con Bartimeo, capítulo 10, versículo 46, donde dice la palabra que Bartimeo estaba a la orilla del camino. 10:46. Este dato es muy importante. Jesús llegó a Jericó, y cuando salió de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, un mendigo ciego, estaba sentado al borde del camino. O sea, inmediatamente tenemos que establecer una relación con la parábola que ha pronunciado Jesús. Ahora, que este hombre esté al borde del camino significa que este hombre no es un discípulo que medita la palabra constantemente. Incluso dice la palabra que se enteró de que Jesús de Nazaret pasaba por ahí y se puso a gritar. Esos son los al borde del camino. Y la palabra camino en el Evangelio de Marcos tiene una gran repercusión, porque es todo lo que trata Jesús, o la segunda parte del Evangelio, que comienza en el 8:22 con un ciego y termina en el 10:46 con el ciego Bartimeo, y esa parte se llama el camino, precisamente porque se refiere al camino como proceso que tienen que vivir los discípulos para enfrentar el sufrimiento. Pongo un ejemplo de Jesús, 8:27, salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea, luego dice el primer anuncio, inmediatamente empieza toda la categoría de camino, y dice, versículo 9:30, y saliendo allí iban caminando por Galilea, 33, llegaron a Cafarnaúm, y siempre va apareciendo que Jesús va por el camino. En el 10:17, y se ponía ya en camino cuando uno corrió, ¿se da cuenta? Y así usted va a encontrar varias veces que Jesús le pregunta incluso a los discípulos, capítulo 10, versículo 31, iban de camino subiendo a Jerusalén. Como les venía diciendo, este camino implica entonces las personas que se disponen a iniciar el camino del discipulado, el proceso del discipulado. De hecho, Bartimeo 10, versículo 52, termina siguiendo a Jesús por el camino. O sea, ya deja de ser ese que está ahí marginado. Es decir, que la palabra de Jesús llega a todas las personas, no es indiferente. Ahora, las personas que de igual modo, los sembrados en terreno pedregoso son los que al oír la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son inconstantes. Y cuando se presenta una tribulación o persecución, abandonan la palabra de Dios inmediatamente. Es claro lo que está diciendo. Ese abandono de la palabra ante las dificultades. Hay gente que tiene fe hasta que tiene una dificultad.
Es decir, la palabra nos está invitando a convertir las dificultades en oportunidades para confesar nuestra fe. Y así el Señor nos va diciendo, el abrojo son los que escuchan, pero la preocupación del mundo, la seducción de la riqueza, la concupiscencia, invaden, ahogan la palabra. Es decir, todo lo que tiene que ver con aquellas situaciones, realidades mundanas que hacen que el hombre se disperse y que no logra tener en sí una relación profunda con la palabra que lo lleva a la madurez. Estos corazones así ahogan estas situaciones, pero de todas maneras la palabra va dirigido a ellos. Y la palabra que la recoge el terreno bueno. Seguimos en el otro video.